Buenas. Y continuando y, asumiendo que la Internet nos va a dejar trabajar, vamos a introducir el tema número 3 según la programación, y el cual se denomina cinética química, el cual termina siendo una rama de la físico-química que evalúa cómo cambia, por ejemplo, la concentración de los reactantes en una reacción determinada en función del tiempo. Esta variable que vamos a emplear para poder caracterizar las reacciones químicas, así como en física tenemos la relación que existe, por ejemplo, entre la distancia y el tiempo, el cual termina siendo un término denominado velocidad. En este caso igual vamos a trabajar en función de las velocidades de las reacciones químicas. Entonces, básicamente la cinética química me va a permitir, o me permite, establecer cuál es la relación que existe entre la concentración en función del tiempo. En este caso sería el tiempo de reacción, y la concentración de los reactantes y productos, cómo cambia en función del tiempo. Las variables que de alguna manera tienen incidencia directa sobre la velocidad de la reacción, podemos mencionarlas en este apartado, como lo es la temperatura, la presión y las concentraciones. A su vez, la velocidad de reacción también se ve afectada por la presencia de un catalizador o de un inhibidor. En este caso, el catalizador es una especie que eventualmente, casi siempre, acelera la reacción química, mientras que el inhibidor, así como su palabra o el significado lo indica, inhibe una reacción química. Son dos especies completamente distintas. No se puede hablar de catalizador como una especie que eventualmente inhiba una reacción química. En realidad, no, el término no es aplicable. Se utiliza la palabra catalizador solo cuando efectivamente hay un aumento en la velocidad de la reacción, producto de la presencia de una especie como esta. Cuando se hacen las comparaciones entre una reacción química sin catalizador y con catalizador, la mayoría de las veces se observa que la velocidad se puede aumentar hasta en un factor de 10 mínimo al utilizar catalizadores. Los inhibidores, cabe destacar que son especies que se utilizan para justamente tratar de retardar, por ejemplo, una reacción, que tal es el caso de cuando tenemos reacciones muy rápidas, es decir, que no nos permiten, bajo los criterios normales que se pueden llevar a cabo en un laboratorio, llevar a cabo la medición de cómo cambia la concentración en función del tiempo. Son reacciones que se llevan a cabo en prácticamente fracciones de segundo. Como la representación acá lo indica, básicamente vamos a estudiar cómo los reactivos pasan a productos, y uno de los primeros científicos que tomó en cuenta la parte cuantitativa de cómo cambian las concentraciones de los reactantes en función del tiempo fue Wilhelmine, alrededor de 1850. Él realizó un estudio cuantitativo sobre las velocidades de ciertas reacciones químicas. Por ejemplo, calculó la inversión de la sacarosa, empleando para ello el ángulo de rotación de un rayo de luz polarizada, el cual básicamente se
no es más que lograr discernir entre los diferentes planos de un haz de luz y trabajar justo con uno de esos planos, lo que me permite básicamente describir o caracterizar cómo una especie química eventualmente hace rotar la luz en una dirección específica. Aquí cabe destacar que, por ejemplo, todas aquellas sustancias, especies, moléculas, soluciones de sustancias que eventualmente roten la luz en sentido horario, pues a esas se les denominará dextrogiras, mientras que las que rotan la luz